Avanza la mañana y estuvimos hablando estos últimos días de los hongos mortales porque un hombre murió en Colonia luego de ingerir uno de ellos. Una familia resultó intoxicada en el departamento de Maldonado. Hay 10 personas que están internadas. Vamos a recibir para hablar de este tema a Alejandro Sequeira, que es investigador formado en ciencias biológicas y que es especialista en hongos silvestres. También diseñador gráfico, fotógrafo, ilustrador y escritor. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo identificamos a este hongo? Vemos ya que los pusiste sobre la mesa. ¿Es Sí. ese tipo? Sí, yo traje justamente uno de los hongos, el más tóxico y peligroso que podemos encontrar en Uruguay. Esto es Amanita phalloides, el nombre ha circulado ahora en todos los medios, el nombre científico. En España le dicen oronja verde por este color verdoso que tiene en la parte superior del sombrero. Es una típica seta, lo que tenemos en la mano, o sea, sombrero y pie. Lo vamos a ver aflorando de lugares en donde hay pinos, robles, castaños, porque es uno de esos hongos micorrízicos que se asocia con un tipo de árboles. O sea, nacen en la base de... Nacen en la base o pueden estar a varios metros de esos árboles, porque en realidad se unen con filamentos microscópicos con las raíces de esos árboles. ¿Esto qué quiere decir? Punto uno, que no es cualquier locación en la que vamos a poder encontrar este hongo tóxico mortal. Claro, si en el fondo de casa no tengo estos árboles, los hongos que nazcan no son ese. Probablemente no van a ser esos porque necesitan esa asociación, ¿no? Pero basta que tengas uno, hay posibilidad de que pueda tener una asociación con este hongo. ¿Y hay más tóxicos? Existen, yo le digo, es diferente tóxico a peligroso, en el sentido que hay algunas especies que tienen toxinas, pero son muy pequeñas, muy difíciles de encontrar y muy difícil que alguien quiera ingerir, porque generalmente las intoxicaciones por hongos se dan cuando alguien confunde una especie por otra, una comestible por una tóxica. Claro. O sea, las busca para comer. Una cosa importantísima para recalcar, que lo hablábamos, es que tocar un hongo, manipularlo no intoxica. En realidad la única forma de intoxicarse con setas es ingerirlas, comerlas. Por eso el primer recaudo que estamos haciendo hincapié en vista de todo esto que aconteció es que cuando uno reconecta con la naturaleza, como está sucediendo estos últimos años, también tenemos que reconectar con la información sobre la naturaleza. O sea, ir al campo a recolectar, sean plantas o sean hongos, necesitamos información. Necesitamos saber cuáles son las especies que se comen y cuáles no, porque nos pueden traer problemas. No son muchas las especies tóxicas en Uruguay, por eso casi que lo hemos manejado como un eslogan: a los hongos no hay que temerles, hay que conocerlos. Bueno, eso quería preguntarte, porque hay quienes entienden que no debe consumirse ningún tipo de hongo que encontremos de manera silvestre. Bueno, yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo? No estoy de acuerdo en el sentido que, por ejemplo, no prohibiría pescar porque alguien comió un pez globo, que es muy tóxico. Claro. O sea, en realidad creo que la información es fundamental, conocer las especies que crecen en el país. Y en este caso estamos hablando de este hongo en particular, que es el que causa casi el 100% de las muertes a nivel mundial. O sea, es un hongo tóxico que existe en todo el mundo. Y en la región está en el primer lugar también estadístico de intoxicaciones mortales en el Río de la Plata, no solo en Uruguay. ¿Y esta es la primera vez que había pasado en Uruguay que una persona muera por ingerirlo? No, hay casos. Lo que sucedió es que creo que se sucedieron varios intoxicaciones o misetismos continuos con causales totalmente distintas, ¿no? En todos los casos igual, yo creo que la información es la primera regla. Y conocer, yo te mencionaba el color, es algo importante. Dos cosas importantes creo a mencionar. El color varía mucho, o sea que ese verdoso que nosotros vemos muchas veces en fotografías muy preparadas para libros, puede variar en la naturaleza y verse más marrón. No es una característica vital para la identificación. Lo que es vital son las laminillas blancas debajo del sombrero. Bien. De color blanco, que no varían, y esta estructura que tenemos en la base, que parece como un bulbo, que es como una maceta, esto se llama volva. Los hongos con volva son los que no debemos recolectar porque dejamos todo el grupo de estas amanitas por fuera. Sucede que muchas veces se arrancan las setas sin conocimiento y dejan esta estructura semienterrada. No sabemos qué es lo que tiene. Los especialistas, al CIAT, en cualquier síntoma que uno pueda tener de intoxicación, debe concurrir o llamar al 1722, que es el Centro de Toxicología Hospital de Clínicas. Entonces hay que tener material o fotografías o poder tener identificación rápida, porque este hongo, que es hepatotóxico,
es de latencia larga, lo que quiere decir que uno puede ingerirlo y no tener síntomas hasta 6, 8, 12 horas después. Sí. En el momento que aparecen los primeros síntomas, náuseas, vómitos, mareos, dolor abdominal, hay que actuar muy rápido, porque eso quiere decir que en este caso concreto de Amanita phalloides, la toxina silenciosamente va atacando el hígado. Entonces, ahí no quedan pocas herramientas para que los médicos actúen. Claro, el tema es que lo puedes confundir con un mal estomacal común, ¿no? Con esa latencia tan larga le puedes echar culpa a otros ingredientes que comiste y no tanto al hongo y no darte cuenta. ¿Y la situación del paciente se puede complicar más si se deja pasar más tiempo? Sí, claro. Sí, porque hay una recirculación de la toxina a nivel enterohepático. O sea, la toxina es reabsorbida y vuelve al hígado. Entonces, justamente el hígado termina de procesar. Los médicos tienen un protocolo, el CIAT tiene un protocolo que utiliza antibióticos como penicilina que bloquea la entrada de la toxina a las células hepáticas y bueno, después un montón de pasos, pero lo más importante es tener información de la seta que se colectó y se confundió para que se sepa de que están frente a un caso de una seta hepatotóxica y que hay que explicar el protocolo de toxicidad de ese tipo. ¿Tenés otra sobre la mesa? Son todas la misma. Simplemente lo traje en distintos estados para que vean que, bueno, siempre la característica presente es esta estructura de abajo, bien voluminosa, las laminillas blancas. Este es un sombrero que todavía no se desplegó. Puede ser muy grande. Acá tengo un trozo para que vean de uno que se rompió, pero que el color es marrón, o sea que insistimos, el color no es una característica fundamental, sino lo que tiene en la base del pie. Claro, es difícil de identificar porque varía, ¿no? Claro, varía. De acuerdo a la etapa en que esté. Miren lo que es este pie, con este saco membranoso que deja como un foso alrededor. Yo digo que parece un foso de un castillo, donde sale el pie. Esto es una estructura entera. O sea, yo tomé el pie, lo saqué de la tierra desde abajo. Completo. ¿Y alcanza con comerse un pedacito chiquito? En este caso de Amanita phalloides, 30 gramos, que es una seta pequeña, algo así, ya puede ser con poner en riesgo la vida, 30 gramos. Y hay una cosa importante, hay dos mitos, un mito popular que es la técnica del ajo. Mucha gente insiste en que si se hierve la seta con un diente de ajo y si ennegrece, la seta es tóxica. Bueno, eso no es de fiar, es un mito y a esta altura ese mito se ha vuelto peligroso porque no te dice realmente si la seta es tóxica. Esta seta además, si se hierve y se tira el agua o si se hierve mucho, tampoco desactiva las toxinas. O sea que esa técnica que utilizamos para el hongo eucalipto, que es uno de los comestibles que más consumimos los uruguayos, que preparamos en escabeche, hervir, tirar el agua, es una de las técnicas importantes, no se aplica a esta seta tóxica. Alejandro, llegan algunos mensajes de los televidentes, te quiero trasladar dice, tengo una consulta, el hongo esponja, esos quemaduros son como pelotas marrones de unos 10 centímetros de diámetro, ¿son comestibles cuando están en su estado más juvenil, blanco? Preguntan acá. Me encanta la claridad y profesionalidad de Alejandro, como habla de los hongos, dice Francisco. Bien. Sí, las esponjas de campo, en esta época hay muchas, es bien del tiempo de calor, todavía no ha venido tanto frío, entonces siguen estando. Son hongos que no son setas, no son sombrero y pie, forman como unas grandes pelotas blancas, se pueden ver al costado de las rutas, por ejemplo. Cuando están blancos en el interior, son comestibles. Es más, es una proteína fúngica muy saludable. Y mucha gente que las conoce las consume hace tiempo de una forma muy segura. Hay muchas especies de hongos silvestres, más de 40 especies silvestres comestibles que aportan un alimento importante. Entonces yo digo, cuando vamos a la recolección, la primera regla, sean plantas, sean animales, sean hongos, reinos totalmente distintos, uno tiene que ir con la información necesaria. Nunca se debe colectar una seta que no se sabe cuál es. Dejarla en el lugar, cumplen un rol ecológico importante. Hoy dije que estaban asociadas a los árboles. Sabemos que los hongos permiten que los árboles se comuniquen entre sí y que forman un ecosistema funcional muy importante. Otra cosa es nuestro deseo de comerlos. No todos los hongos, aunque cumplan todos los roles del mundo, son comestibles. Si me lo venden al costado de la ruta, en bollones, por ejemplo, ¿tengo forma en esa etapa de identificar el hongo tóxico? Bueno, es una pregunta que ha circulado mucho en estos días, porque el tema están los hongueros afrales que venden al costado de la ruta. Y yo creo que ellos son muy conservadores en el mejor sentido de la palabra.
saben cuáles colectar, porque es su profesión, porque así se formaron, aunque sea algo que se ha pasado de familia en familia o de padre, de abuelos a padres e hijos, saben colectar muy bien y son fundamentalmente 2 especies las que colectan. Las que venden en la ruta son el hongo de eucalipto y el delicioso o Lactarius delicioso, que es un hongo de color anaranjado que crece en pinos. Yo creo que hay mucha seguridad sacando a las personas que recién se inician y que entran al negocio de la venta, pero en general son los que más conocen de los hongos porque viven de eso. ¿Crees que esta situación, estas noticias pueden llevar a que la gente tenga un poco más de temor? Y ha sucedido. Yo digo, esta parte de divulgación científica, que yo creo que estos espacios que abrimos son fundamentales, porque como decía, informar, mostrar el tipo de especie que hay que evitar y sabiendo que son muchos menos las tóxicas que te ponen en problemas frente a las comestibles o no comestibles, es fundamental, porque eso es información. Obvio. Y sí, generalmente te despierta miedo y fundamentalmente se producen, por ejemplo, mucho ruido cuando se muestran imágenes, estoy hablando de redes, por ejemplo, distintos medios que muestran imágenes de hongos comestibles y hablan de hongos tóxicos. Claro. Hay que mostrar las especies correctas. Entonces, en ese sentido, sí, el miedo se va con la información. Hay que temerles menos, pero informarse más. Eso es lo fundamental. Sí, muy importante que traigas estos ejemplos hoy acá al programa. Sí, y hay muchas redes, ahora estamos creando, bueno, en mi Instagram de alesequeira.uy van a encontrar información al respecto, el Ministerio de Salud Pública ha publicado también. Hay un grupo que hemos creado como un colectivo, en realidad lo creó Inti Clavijo, que es un antropólogo que trabaja con nosotros en la parte de trabajar con los hongueros y hacer el estudio sociológico y antropológico de esa profesión. Se llama fungi.fans. Bien, Está bien. recién creado, por eso me costó. Ahí hay más en información. Instagram vamos a empezar a volcar cada vez más información del colectivo, de gente que hace salidas a campo. Hay varios especialistas que estamos trabajando con hongos silvestres, expandiendo el micelio, Susana Coleman, gente en Rocha, etcétera, etcétera, que nos estamos uniendo para dar más información y evitar así una micofobia innecesaria, o sea, no evitar la fobia innecesaria en el sentido de temerle a los hongos, sino informarse para saber cuáles hay que colectar y cuáles no. Alejandro, muchas gracias por haber venido a Arriba Gente. Muchas gracias a ustedes. Un placer.